One set of files seems particularly surprising. The CIA said there was a significant amount of pornography found on these computer drives. I don't know if bin Laden utilized that pornography, but if he did, it wouldn't surprise me. Biology trumps ideology. El 2 de mayo de 2011, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lograron acabar con el objetivo número 1 de Washington, Osama Bin Laden. No obstante, algo más sucedió aquel día. Los SEAL encargados de la redada solicitaron permanecer unos minutos extras en el lugar para recopilar una gran cantidad de archivos de las computadoras personales del líder de Al-Qaeda. De esta forma, sus secretos más grandes quedaron en manos de sus peores enemigos. Uno en particular resultó sumamente perturbador. A pesar de estar prohibido por el Islam, el terrorista tenía sus discos duros inundados con imágenes y videos sexuales. Entonces, el hombre que tomó su religión e ideología como motor para la guerra, ¿era en realidad un farsante? ¿O escondía algo más detrás de esos archivos? We know that Al-Qaeda used pornography to send messages, so they embed encrypted messages in pornographic photos. En este nuevo video de Mundo Bélico descubriremos lo que Bin Laden ocultaba celosamente, con el fin de entender si utilizó esos archivos sexuales como fachada para planificar los peores atentados jamás vistos, o si su vida fue una gran contradicción entre ideales y actos. Analicemos qué lo acompañó hasta sus últimos días y construyamos así su radiografía de la maldad. Comencemos. A large amount of videos were found, hundreds of propaganda videos. Surprisingly, a lot of American and Western movies like Ice Age, some Japanese anime, viral video downloads like Charlie Bit My Finger. They reported significant amount of pornography. And as well, the treasure trove of personal communications. Antes del 11 de 2001, Osama Bin Laden era prácticamente un desconocido en Occidente por la gran mayoría de la sociedad, a pesar de que para ese entonces ya se encontraba entre los 10 más buscados del FBI. Sin embargo, luego de aquella fecha, su nombre se hizo tristemente popular como el líder de la organización terrorista Al-Qaeda, responsable de planificar y ordenar los ataques contra las torres y el Pentágono. De esa manera se convirtió en el principal enemigo de Estados Unidos, quien decidió invadir Irak para ir detrás del grupo yihadista y cualquier otra célula asociada. Allí se inició una larga persecución, que incluiría años de trabajo en inteligencia. Muchas veces podían surgir pistas que parecían acercar a Washington con su objetivo número 1, pero este siempre se las arreglaba para continuar en la clandestinidad. Casi una década después del ataque que le dio notoriedad, llegó el dato clave sobre el paradero de Bin Laden. Las autoridades norteamericanas dieron luz verde y se autorizó un asalto a un complejo ubicado en Pakistán. Miembros de las fuerzas especiales estadounidenses se hicieron cargo de la misión y en cuestión de minutos lograron ingresar al lugar en el que vivía el líder terrorista junto a varias de sus esposas, hijos, nietos y miembros de Al-Qaeda. 5 personas murieron a causa del tiroteo que se desató durante la redada, y Osama Bin Laden fue uno de ellos. Recibió un disparo en la cabeza, que significó el fin de su era y de la larga travesía para hallarlo. No obstante, un nuevo capítulo inesperado estaba a punto de comenzar, a través del cual se podría conocer mucho más sobre la mente del gran enemigo de Occidente. The mission was supposed to be completed within 30 minutes, but the SEALs asked for extra time on the ground when they discovered the electronic gear and computers on the second floor. We're talking a massive volume of files, including text, audio, and videos. And for the first time, we had Al-Qaeda's letters that were not meant for public consumption. These were Al-Qaeda's closely guarded secrets, and they're brimming with revelations. Todo ese material fue analizado durante varios años en las sombras, hasta que en 2017 la CIA hizo públicos miles de archivos, dejando al margen lo protegido por derecho de autor o considerado sensible para la seguridad nacional.
De todas maneras, lo dado a conocer por la agencia estadounidense permitía construir una idea bastante detallada sobre lo que había sido la estructura de la organización yihadista bajo el mando de Osama Bin Laden. También se podía ver cómo era la vida del líder en el complejo pakistaní y, fundamentalmente, recrear un perfil de aquella mente maestra criminal. Entre los registros se encontraron grabaciones en las que practicaba discursos públicos, secuencias de video caseras nunca antes vistas sobre su familia, e incluso los sitios de noticias que visitaba constantemente para saber cómo y qué se hablaba sobre él. También existían recortes de un diario personal y cartas que intercambiaba con otros altos mandos de Al Qaeda sobre la organización. Aquí encontramos el primer dato que llamó poderosamente la atención de las personas que estuvieron encargadas de analizar toda la información encontrada. One of the biggest surprise is to discover that Al-Qaeda was shattered post 9/11. The public statements of Al-Qaeda's leaders continued to cheer various international terrorist attacks that occurred post 9/11. But it is also very clear from the letters that their operational capabilities were destroyed. La llegada de las fuerzas estadounidenses a Medio Oriente había logrado más de lo que se imaginaban. Su presencia significó acabar poco a poco con la estructura del temible grupo terrorista. A pesar de que era lo que Washington buscaba, había sido difícil saber qué tan efectivas eran sus incursiones, ya que no se conocía con exactitud el verdadero tamaño de la red que había construido Al Qaeda. Las cartas entre el líder y otros representantes de esta célula dejaron ver lo que antes había sido un misterio. La organización era grande, con muchos seguidores y no podría ser eliminada fácilmente, pero ya no contaba con el poder para dar un golpe como el de las torres. Por esa razón, Osama Bin Laden pasaba una buena parte del tiempo observando diferentes documentales en su guarida, y los que más se repetían tenían que ver con recordar sus días de gloria, aquellos que terminaron con el ataque del 11 de septiembre de 2001. Wondering if those glory days for him would be something he would ever return to. Bin Laden seemed to revel in replaying his greatest hits. Interesting how he's sitting there watching satellite news. That gives you an idea about how much he was really concerned about his message and how his message is being perceived around the world. After all, during that time period, that's the only thing he has. Esta interpretación parece dar a entender que el propio líder terrorista era consciente de que posiblemente se encontraba en el ocaso de su trayectoria revolucionaria contra Occidente. Sin embargo, esto no parece una gran sorpresa si tenemos en cuenta que vivió años en la oscuridad para escapar de sus rivales. Ahora bien, si debemos hablar de uno de los puntos que más asombró a la CIA, es necesario regresar a la gran polémica con la que comenzamos este video: la pornografía. Una gran cantidad de archivos de este tipo fueron encontrados en los discos duros de Bin Laden, y aunque pueda parecer algo menor en comparación con sus actos, es la mayor contradicción detrás de la figura del líder terrorista. Esto se debe a que el fundador de Al Qaeda estaba incumpliendo con su propia ideología religiosa, aquella en la cual se basó minuciosamente para desatar una de las guerras más grandes en el planeta. Así, lo que podría haber sido una simple banalidad que refleja el sentimiento de soledad y las necesidades de alguien que se encuentra encerrado en un complejo que no puede abandonar, se convirtió en uno de los datos más determinantes. Esto era capaz de acabar con la imagen de Bin Laden y toda su lucha. No obstante, algunos de los expertos que analizaron la presencia de pornografía entre los archivos del yihadista también dieron lugar a otra mirada. It's absolutely prohibited in Islam and I think most faiths. And I just want to point out one really important point here. Whether or not they were watching porn really doesn't concern me that much because they were also killing people. And that is far more prohibited by the Quran than watching sex. Sin duda, las justificaciones al matar en nombre de Dios eran mucho más complejas a las que se podrían dar por tener contenido pornográfico en una computadora. Esa mirada cambió el foco de la polémica sobre Osama Bin Laden
e incluso abrió las posibilidades a nuevas explicaciones. Algunas de las personas encargadas de analizar el material del líder de Al-Qaeda se preguntaron cuál era realmente el uso que se le daba a esa gran cantidad de imágenes y videos sexuales. Se llegó a la conclusión de que los terroristas eran capaces de encontrar la ironía en utilizar esto como parte de su planificación, sabiendo que en Occidente se daría más relevancia a la contradicción, pasando por alto lo realmente importante: mensajes secretos. There is softwares where you encrypt a message inside a pornographic video or a pornographic picture. When you have the code on the other side, that porn photo is suddenly a message. De pronto la pornografía se había convertido en una herramienta más para llevar el terror a todos los rincones del mundo. Estas alternativas son las que volvieron sumamente difícil el trabajo de la CIA y todos los expertos que tuvieron los miles de archivos de Osama Bin Laden en su poder. Descifrar el verdadero uso que se le dio a este material es imposible sin contar con el resto de las piezas del rompecabezas. Como si fuera poco, el gasto de recursos en un exhaustivo trabajo de inteligencia, que podría o no dar resultados, es un riesgo enorme cuando también existe la posibilidad de que lo encontrado ni siquiera haya pertenecido al líder de Al-Qaeda. Complicating the picture, bin Laden was using used computers, and so when the CIA recovered the files, some of this material may have been from a previous owner. For all these reasons, we need to proceed with caution about some of the conclusions we draw from these hard drives. Es verdad que la gran cantidad de contenido sexual se llevó una buena parte de la atención por las contradicciones que representaba en la figura de Bin Laden, pero no fue lo único. También había grabaciones de películas de Hollywood, muchas veces infantiles para los niños que vivían en el complejo de Pakistán. El consumo de productos de Occidente es otra de las polémicas sobre cómo los extremistas daban una imagen hacia afuera, pero puertas adentro podían ser más flexibles. Otro aspecto que puede dar muestras de eso tiene que ver con el rol de la mujer. En la religión musulmana, el género femenino se encuentra relegado de los puestos de autoridad y poder. Sin embargo, se conoció la importancia que daba el líder de Al-Qaeda a sus hijas al momento de tomar decisiones importantes sobre la organización. One of the unique documents, 220-page family document that was handwritten, it transcribed family conversations that occurred in the compound during the last 2 months of bin Laden's life. We find the extent to which bin Laden didn't just rely on his daughters, he actively solicited their support. Women do not play an active and public role in Al-Qaeda, so it was quite surprising to find out how critical bin Laden's daughters were for the work of Al-Qaeda. Esto demuestra que las mujeres de la familia fueron una fuerte influencia para el líder terrorista, incluso dentro de una organización que hasta el día de hoy continúa siendo celosa de la participación femenina, más allá de que se les ha permitido sumarse al grupo en una pequeña medida. Este tipo de información es la que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lograron capturar en medio de una de las misiones más importantes de este siglo. Gracias a eso, se ha podido construir una radiografía más completa de la estructura a la que se enfrentan. Además, ha quedado claro que no todo es lo que parece, incluso cuando se habla de una persona que fue perseguida durante años para conocerla a fondo. La complejidad detrás de la figura de Osama Bin Laden y Al-Qaeda servirá para estar preparado de cara al futuro, entendiendo que se puede esperar cualquier cosa del enemigo y siempre hay que estar listo para enfrentar sus secretos. Y ahora sí, luego de haber conocido desde adentro al terrorista más popular de la historia, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos para que nos acompañes en el próximo video.